tardes, muy bienvenidos. Estamos en Economía para Todos. Hoy es sábado 26 de julio, ya el último de este mes, pero aquí seguimos porque la información no para. Fíjense que el jueves salió la EPA del segundo trimestre ya. El gobierno está encantado de conocerse, vamos, que es lo mejor de lo mejor. ¿Sabe lo que les digo? Pues un poco lo que les venimos diciendo mes a mes y trimestre a trimestre, que se crea empleo a tiempo completo temporal, que el paro baja, pero es que no se tienen en cuenta casi 900.000 parados más, entre los fijos discontinuos, los que quedan de los ERTE, los que querrían y no pueden, los que están en un curso, los que hablan de 900.000. O sea que a la cifra que nos dan hay que sumarle 900.000. Con lo cual, pues bueno, son unos datos que el verano también hay que tener en cuenta, que estamos en pleno verano, que son muy temporales, que la mayor parte del empleo que se ha creado es en ese sector, en el sector servicios, que está muy bien, pero es de poco valor añadido, y que en los de mucho valor añadido, pues luego les contaremos la ruina en la que está la industria española. Si te fijas, en los últimos 20 años ha perdido la cuarta parte del empleo y ha perdido 8 o 9 puntos de peso en el Producto Interior Bruto. Esa es la realidad de España. Y la otra realidad, y la que nos afecta todos los días a todos, son los salarios reales. ¿Saben que los salarios reales en los últimos 30 años han subido apenas un 2,7%? ¿Saben lo que pasaba en el año 94? Que Irlanda estaba como nosotros. Los salarios eran más o menos los mismos. ¿Saben cómo están ahora los salarios en Irlanda? Un 60% por encima de los nuestros. Y esto no somos Carmen Tomás, ni Economía para Todo, ni nada que sea. Esto es la OCDE. Así que si ustedes quieren seguir hablando del cohete, de lo bien que va todo y tal, pues oye, enhorabuena a los premiados. Pero la realidad es esta. La quieran o no la quieran escuchar. Luego estamos con el asunto de Trump así encima siempre, que si nos mete un susto, no lo mete, que no lo aplaza, que no sé qué. Parece, pues ya veremos lo que pasa en las próximas horas o días. Y es que podría haber un acuerdo entre la Unión Europea y Trump, Estados Unidos, en la misma línea que hace con Japón, de unos aranceles del 15%. Es igual, nos van a jorobar en sectores importantes para España, por ejemplo, el sector del automóvil. ¿Saben que ahora mismo está vendiendo ya otra vez 100.000 coches menos porque no hay quien los compre ni los quieren en Europa ya? O sea, esta es la industria española, la industria de la energía, ni os los cuento cómo está. Hay empresas que están esperando todavía que se aumenten las redes, la nuclear, que si la cerramos, que si de para arriba para abajo. O sea, este es de verdad un país que está pues igual que hace 30 años. La verdad, igual que hace 30 años. Así que bueno, vamos con todo esto y algunas cosas que tenemos aquí más, pero vamos a empezar ya. Y hoy muy bien acompañada por Susana Burgos, muy buenas. Muy buenas tardes, hola a todos. Que da el toque informativo y el profesor Raga, catedrático Raga, que nos da el punto de cocimiento de la realidad de lo que dice la norma. Salarios reales. Acompañadísimo. Los salarios reales, lo que son los salarios reales. Déjense ustedes de moñas y tal. Pero bueno, vamos a empezar por ir con una cierta lógica. Vamos a empezar por el empleo y el paro. Que ha salido la EPA, ya saben ustedes, que en la encuesta de población activa, que se hace siempre a las mismas personas, 20 y pico mil, que dicen lo que les pasa y lo que no les pasa. Bueno, pues lo que les pasa es que efectivamente se han hecho muchos contratos, hay más gente trabajando, pero ojo, que muchos son la misma gente, que eso no lo dicen. O sea, no dicen de estos 22 millones, a lo mejor 2 millones están o pluriempleados, con lo cual son 2, o tienen 3 trabajos. O como nosotros, que firmamos cada vez que vamos a un programa, firmamos como que nos acaban de contratar. Luego nos dan de baja, que eso es lo que pasa. Te dan de alta, pero luego te dan de baja. Fijar antes de que empecéis a dar vuestra opinión, el dato que ha sacado Uso. En este trimestre, 1.400.000 ocupados más. Pero, ¿sabéis cuántos entraron en el paro en el mismo periodo? 1.169.700. Milagro. O sea, milagro. El pan con unas tortas, que se suele llamar esto. Y luego, empleos de bajo valor añadido, totalmente estacional.
no están todos los que son y gran parte del empleo a tiempo completo es temporal. Vosotros me hagáis el análisis de esto, si esto es para salir todos ahí en tromba a decir la maravilla de la maravilla. A ver, Susana, y luego Pues, el punto académico. El punto catedrático. A ver, para empezar lo que hay que decir es que los datos están, claro, estamos hablando del segundo trimestre del año y hay que decir que son estadísticas absolutamente influidas por la estacionalidad propia de la época del segundo trimestre. Luego, claro, el aumento que se produce en la ocupación es el 86% del total que se ha incrementado en los últimos 12 meses. Eso también lo dice Uso y está muy bien. Y luego, tú también lo has apuntado, por ponerle cifras concretas, claro, la EPA no contabiliza, esto lo tenemos que recordar siempre, no contabiliza como parados a los 730 y pico mil, 736.000 en concreto, 528 fijos discontinuos inactivos. O sea, fijos discontinuos que no, cobran el paro. Que cobran el paro. Luego y que estarán parados. Claro, y que no te... Eso, los inactivos, claro, que no estás en ese momento, que no te han llamado y que no te toca. Vale. Y luego tampoco están los 10.500 afectados por ERTES que teníamos al finalizar el mes de junio, porque los ERTES, ese invento, eso que explicó Yolanda Díaz, que lo había ¿verdad? inventado ella, de sí. niños y niñas, voy a explicar lo que es un ERTE y se hizo un lío tal, cuando los ERTES son de la reforma de Báñez, del año 12, pero ella se lo atribuyó y se lo sigue atribuyendo todavía a día de hoy como el gran éxito, ¿no?, que se le ocurrió a ella cuando la pandemia y que esto fue lo que... Bueno, pues eso, todavía hay 10.500 afectados por ERTES en España. Así que el total de desempleados se situaría por encima de los 3,3 millones. Lo dice Unión Sindical Obrera con toda la razón del mundo y coincide perfectamente con los cálculos que hemos hecho aquí en Economía para Todos tantas veces y con los que llevan haciendo un montón de economistas, periodistas que nos dedicamos a esto. Y un boletín, etcétera. Perdona, y un boletín del Ministerio de Trabajo. Eso es. Hay y un luego... boletín. Ay, perdón. Nada, aprovecho si quieres para recordar además información también de estos últimos días, que ha habido una bronca interesante entre el INE y el Ministerio de Economía porque no les han dejado sacar información cierta sobre los fijos discontinuos. Han dicho en el Ministerio que ya lo sacarán, pero ahora no tocaba porque, claro, les iba a deslucir esta EPA que hemos conocido y que, bueno, pues están contentísimos, pero la realidad es que en Barajas, por ejemplo, hay gente que trabaja, aparte de lo que decía Carmen, que hay personas que para poder llegar a final de mes y poder pagar las facturas y vivir, pues tienen que tener 3 empleos, que es un auténtico disparate, que eso no hay cuerpo que lo aguante, pero es que además de eso, por la crisis que hemos tenido en Barajas, sabemos que había personas y que hay personas que han estado durmiendo en Barajas, duchándose en Barajas, pero que tenían trabajo, pero no tenían casa. O sea, son pobres con empleo. Esta es la España que queremos y esta es la España que va de maravilla y esto es para celebrarlo por todo lo alto. 22 millones de empleados, pero ¿en qué circunstancias? Encima, entre que no te lo puedes creer y entre que esto tiene muchísima letra pequeña, pues mucho me temo que por eso el dato del jueves fue el dato. Bueno. Por eso el profesor Raga siempre nos recuerda que ya Eurostat no se fía de nosotros. O sea, ya no nos podemos fiar ni del INE ni de... Bueno, y la última pelea que hay organizada es con la AIREF. Bueno, por supuesto. Esa es otra. No cede y dice que es independiente. Luego vamos... No, pero, profesor, vamos a hablar luego de la AIREF. Por eso. Porque ha dado varios consejos que no le van a hacer ni puñetero caso, pero que están ahí y hay que escucharlos. Y luego sus protestas por la obligatoriedad que ha tenido la prohibición de no poner en los informes cosas. Claro, entonces les mandan a hacer cosas que no tienen porque es mandato europeo. Bueno, luego hablamos de la AIREF. Sí, me caliento. Y en la época que estabais diciendo, pues se sabe que el problema de una economía como la nuestra, muy ligada al sector terciario, que es una economía ampliamente estacionalizada. Cuando llega el verano, pues aumenta un tipo de trabajo en el sector servicios y cuando acaba, si comparamos ese segundo trimestre con el primer trimestre, pues claro, qué bien nos ha ido. No, vamos a comparar el segundo trimestre con el segundo trimestre del año pasado. Va a ver usted cómo no le está tan bien.
le sale un 1,4% más. Entonces, ¿por qué ese empeño en engañar a la población? Esto es lo que a mí me causa, ¿a quién le satisface engañar a los demás? Tiene que ser unos problemas mentales. Porque, hombre, claro, si alguien tiene el razonamiento, la capacidad de situarse en el mundo real, transmita usted el mundo real. Y No. tome soluciones para Claro, que cambie el mundo claro. real, no siga con las No, mentiras. Yo soy el mejor. Se Y llama esta propaganda, economía, profesor. La economía está como no ha estado nunca. Y esto va como un tiro. Y, mire, un tiro son... No voy a decir eso porque vayan a decir que pertenezco a algún grupo terrorista. Pero sí, el tiro habría que dárselo a más de uno. Es que es increíble. Es voluntad de engañar, que es lo que significa la mentira. Mentira no es que no coincida con la realidad solo, sino que sabes que no coincide con la realidad, pero la transmites. Pero si no tienes a varias ministras que hablan de cuando gobernaba Zapatero, que acometió el mayor recorte social de la democracia en el año 2010, que se congelaron por primera vez las pensiones, se bajó el sueldo de los funcionarios, y tienes a ministras, primero fue Pilar Alegría y luego esta semana ha sido el Masaiz, creo recordar, diciendo que en el año 2008 cuando gobernaba Rajoy, los recortes de Rajoy, y en el 2008 gobernaba Zapatero, en fin, es que es, bueno, pues eso, no es, dices tú, ¿cuál es el objetivo? No, hombre, el objetivo es propaganda, es engañar. Claro, es engañar, pero con un objetivo muy concreto que no se llama comunicación política, Bueno, sin sino embargo, propaganda política y colgarse una medalla que no les Es la ley corresponde. de publicidad. Igual que no puedes decir soy el mejor. Zumo puramente natural. Si no tiene un 90% de natural, pues lo mismo cuando dices es la mejor política económica. La economía va como un tiro. Mire, usted está engañando, sabiendo que está engañando, que es el mentir. Bueno, por lógica, pues no sé si habéis escuchado que alguien haya dicho algo sobre el informe de la OCDE sobre los salarios reales. No, O sea, porque esto, no salen guapos en la foto, ahí no que toca claro, la propaganda. aquí Que no está toca la descubriendo propaganda, nada. aquí toca el silencio sepulcral. Y Claro. sin embargo, ahora díganos, profesor Raga, ¿qué importancia tiene tremenda la cifra, o sea, el concepto salarios reales? Hombre, que es el único que sirve para la vida. La diferencia entre el salario real y el salario nominal o salario a secas, el que normalmente se publica, es que esas alegrías, gastando más de lo debido del sector público, acaba subiendo los precios porque hay contracción por parte de la oferta, porque no es elástica, y en cambio la demanda pues está muy animada por el dinero, porque que no falte dinero. Y consecuencia de eso, los precios aumentan. Bien. ¿Y tu salario vale? Y tu salario al precio normal de ahora es la tercera parte a lo que era el salario normal de hace 2 meses. Porque claro, la alegría de gastar del sector público, que es el primer instrumento de inflación, eso se paga con la inflación. Y eso de la inflación todo el mundo habla, y todo el mundo sabe que inflación implica depreciación del dinero. Por lo tanto, Pérdida del poder adquisitivo. pérdida de poder del adquisitivo. salario, pérdida de los salarios. Pérdida de poder adquisitivo. Y además esto se aumenta el mal cuando llevamos varios años Sin en los que deflactar. no se deflacta Eso la es. tarifa del IRPF con la inflación, con lo cual hemos pagado muchos más impuestos de los que tendríamos que haber pagado. Es Claro. decir, que todavía tenemos menos dinero Claro. del que podíamos tener. Digamos Así que es. En las tarifas, concretamente del IRPF, que son tarifas progresivas, si las deflactara,
a lo mejor cambiabas de tramo y te ibas a un tramo de tributo más bajo, Claro. de tipo más bajo. Pero no, es que entonces recauda menos. No, te vas más alto encima, con no deflactando Claro. te vas más alto. Te vas al más alto. O sea, esto es la típica casa sin gestión, donde nadie manda y donde cada uno hace lo que se le ocurre. En fin, es un poco... Y el problema, ¿cuál es? De los que tratamos de hablar de estas cosas, que nos estamos quedando sin fuentes de información. Las fuentes de información españolas ya no quedan fiables. No falta más eso, que ceda también la AIREF para no criticar las andanzas financieras del Estado. En todo caso, para hablar un poquito de los salarios y bueno, luego, o hablamos de la AIREF, lo que diga, No, lo no, que diga Carmen, como no puede brevemente ser de los otra forma, salarios, pero que es que de vamos los a salarios, Bancamark. claro, es que ahí hay mucha tela que cortar porque pensar que en 3 décadas, que es el informe que hemos conocido esta semana, solamente han subido los salarios en términos reales un 2,76%, es terrible. Es que es el cuarto peor desempeño de los países de la OCDE. Es que solamente Japón, México e Italia han tenido peor evolución que la nuestra. ¿Y qué está detrás de todo esto? La gran asignatura pendiente del mercado laboral, y yo diría de toda la economía española, que es la bajísima productividad. Y es que nadie le mete mano a esto, y de hecho cuando se habla de productividad es para perjudicarla, como la propuesta para reducir la jornada laboral, que a Dios gracias no hay apoyos parlamentarios. Para esto sí que nos alegramos, ¿no?, de que haya una mayoría negativa en el Congreso, que tiene tela el término, que acuñaba esta semana Aitor Esteban del PNV, tiene tela. Esto a mí me recordó, fíjate, al crecimiento económico negativo que decía Zapatero. Eso es tremendo, los eufemismos que son capaces de utilizar, ¿no? Pero es que además, si te pones a mirar los salarios, cómo han crecido según los salarios más altos y los más bajos, claro, es que se trata de igualar para este gobierno y para la demagogia y la ideología por encima de la economía, que es lo que rige en esta etapa política. Es que los salarios que suben son los de abajo. Claro, es que se trata de igualarnos por abajo. Esto nos recuerda al comunismo también, ¿verdad? Cuando hemos leído un poquito, es que ahora, un poquito de historia, ¿no? Es que ahora el salario medio, el salario normal es el salario de casi todo el mundo. O sea, claro, es que cuando dicen ha hemos bajado subido, tanto que ya es que claro, casi cuando todo el mundo. dicen hemos subido el salario mínimo interprofesional desde el año 2018 un 50%, lo cual es verdad, claro, lo dicen con mucha alegría, pero en realidad es una auténtica desgracia. Es una auténtica desgracia, porque es que al final ese salario mínimo se está extendiendo y se acerca pues al salario de los españoles, bueno, con el que no te puedes comprar una casa, con el que no puedes llegar a final de mes, con el que no puedes hacer nada, ni vivir mínimamente en la cuarta economía de la zona euro, que nos dicen que somos, pero que no lo parece, ¿no?, en nuestras casas y nuestras economías domésticas. Bueno, una breve pausa, que les voy a hablar de algo importante. Porque verán, en tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Y eso es precisamente lo que te ofrece Bancamark, el banco con el ratio de solvencia más alto de la banca española y que cuenta con uno de los equipos de gestores mejor valorados. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, Bancamark es un banco para ti. Descúbrelo en bancamark.es. Hablamos ahora de Civislem porque ha abierto una nueva oportunidad de inversión. El miércoles 30 de julio concretamente se abre a las 12 de la mañana. El proyecto se llama Palacio Las Salinas. Esta oportunidad trata de la concesión de un préstamo puente con garantía hipotecaria de primer rango para la remodelación y puesta en marcha de un hotel balneario por parte del promotor Punta 25 Hotels Group. El ticket del proyecto a financiar es de 4,5 millones de euros, con una rentabilidad total del 23%, 11,50% TIN, en un plazo de 24 meses con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 9. Hotel Balneario Las Salinas es un emblemático establecimiento hotelero situado en Medina del Campo, en Valladolid, a menos de 40 minutos de Valladolid capital y a menos de 90 minutos de Madrid. El proyecto contempla la reforma interior del edificio, es decir, la actualización de los baños, la climatización, los jardines, las zonas comunes, el mobiliario, con el objetivo de reabrir este histórico hotel con una oferta renovada de servicios de alojamiento y bienestar. Que ya
ya para qué quiero más yo ya luego en las redes sociales. La IREF. La IREF, esta semana pasada comentamos ya que había tomado varias actuaciones en serio, pues acudir a la abogacía del Estado por la obligación que le han hecho de hacer informes como les da la gana a ellos, pero es que está pidiendo un ajuste de 11.000 millones para cumplir la regla de gasto y, por supuesto, exigir presupuestos. Y también ha dicho otra cosa muy importante que nos viene hoy al pelo, que es que la reducción del paro ha tocado suelo. O sea, porque claro, la IREF sí cuenta como parados a estos que casi 900.000. Claro. Hay todavía más, o sea, no son solo fijos discontinuos y los de los ERTE. Luego hay otras 100 y pico mil personas que están, que si en formación, que si no sé qué, pero que son también parados. Bueno, total. Sí, pero ese es el limbo de siempre, ¿no? Porque los datos del paro, pero es que no hay quien se los crea. Claro, pero es que no, pero eso ha sido siempre así. Bueno, esto, los denos, tal. En fin, siempre hemos tenido ahí, pero claro, es que pero hay que sumarlos. Sí, claro. Es decir, claro, aunque no se hiciera antes. Lógicamente, pero me refiero a que el escándalo viene a raíz de la reforma laboral de Yolanda Díaz, donde, bueno, pues al final estamos prácticamente a ciegas, ¿no? La reforma laboral es un insulto hasta el lenguaje. Llamar a un trabajador o un parado, mejor dicho, fijo discontinuo. Inactivo. Inactivo. Claro, inactivo. Si es que no está trabajando, que está cobrando el paro, con lo cual se llama parado. Si no trabajas y cobras la prestación, te llamas parado. Es un parado. Y cuando no tienen vergüenza. Y cuando te contraten, pues ya serás un empleado. Claro. Un cotizante, claro. un trabajador. Pero si estás en el paro, estás en el paro. A mí no me llames. Lo único que dicen, no, porque es que fijo discontinuo significa... que te van a llamar. Que la empresa luego te va a llamar. Sí, pero se pueden pasar meses y la empresa no te ha llamado. Si no te llama, eres un parado. Puede pasarse toda la vida. Y si morir no te llaman, antes de que te llamen. Es más, es malo para el trabajador porque estás atrapado. Claro. Cuando te podía salir un curro mejor y te podías ir, mientras que ahí estás atado al contrato que has hecho de fijo discontinuo. Mira, en fin, bueno, la IREF. La IREF que pide un ajuste de 11.000 millones, entre otras cosas porque somos uno de los países con mayor endeudamiento. Eso para empezar. Y porque cuando veas a Francia, las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. Francia va a hacer unos recortes espectaculares, Argentina también los ha hecho, y la IREF lo pide. Si hay que o sea, ¿queremos cumplir la regla de gasto o es que ya no queremos cumplir nada? Ni queremos presupuestos nunca, ni nada que se le parezca. Porque, claro. Pues sí, señora, eso que estás diciendo. Ese es el programa de gobierno. Claro, o sea, es que es el colmo. No es cumplir increíble. Nada. Es increíble. O estar en la Moncloa sin gobernar. Oye, es una cosa... Ni tan mal. Es decir, Ni tan mal, como dijo a la vuelta de la gira, efectivamente, en Latinoamérica, ¿no? Con Gustavo Petro y lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa, sí, firmando que qué bonita la democracia. Además, ahora puedes organizarte viajes a larga distancia que coincidan con las sesiones informativas del Congreso, con lo cual tienes... Ya ni estás. Claro, ni estás, porque ¿para qué vas a perder? Si de todas formas no piensas decir nada, entonces mejor que viajes. Y ya no te digo si te parece que 2 leyes que has tenido que dejar, no llevarlas al pleno porque no las ibas a sacar, y la más importante que llevas te la tumban. Y todavía te parece que ni tan mal, porque te han aprobado 6 que son de paso. 6 de paso. Bueno, en fin, a ver, Total. de la IREF si quieres, ¿no? Venga, por vamos hacer porque apunte, queríais claro. hablar y ahora no habláis. No, y porque lleva además eso varias semanas proporcionando información muy interesante, aparte de las acciones que tú mencionabas, pero proporcionando información, bueno, claro, es que el informe de la semana pasada, donde ponía a las claras la situación en la que nos encontramos, claro, resulta que no tenemos presupuestos generales del Estado, no tenemos el plan presupuestario que demanda Bruselas, incumplimos la regla de gasto en 2024 y resulta que hay que presentar un programa económico de cómo vas a arreglar ese problema y no lo presentamos. Estamos a julio, efectivamente, y al final, bueno, pues ya llega un momento que la señora Cristina Herrero, que tiene un mérito espectacular, porque es verdad que tiene mérito. El mandato es europeo. Yo creo que ha dicho, para lo que me queda en el convento, un artículo, lo voy a contar todo. No, y porque tiene mucha profesionalidad, bueno, porque tiene supuesto, oficio, porque además, es una mujer muy rigurosa, porque lleva sabe que se va a ir. En la IREF desde el principio,
luego se queda ya al frente, y desde el principio además con responsabilidades directivas, ya se queda al frente del todo cuando se va a Escrivá y cuando tomas las riendas, ¿no? Pero yo creo que no sé si, que me perdone algún organismo económico si se me olvida, pero es que Sánchez ha tomado al asalto todos los organismos económicos y solo queda la AIREF independiente. En la isla del intervencionismo del sanchismo, lo único La que aldea queda, Gala, le llamo yo. lo único La que aldea Gala. queda es la AIREF, ¿no? Y es verdad, insisto, que el mandato es europeo. Bueno, la puso en marcha. Yo esta semana escribía un artículo donde decía elogio de la AIREF que nació con Montoro, pero no le atribuyo ningún mérito a Montoro, porque fue Bruselas quien nos exigió Yo que también después escribí la semana de tanto pasada, pero yo le llamé la incumplimiento- aldea Gala. la aldea Además, el momento no es el más oportuno. No, En para todo tener nada caso- que ver con Montoro. En todo caso, fijaos también, claro, lo que dice Cristina Herrero, ¿no? Que claro, vuelven las reglas fiscales en Europa, el momento es crucial, pero claro, como el gobierno de Sánchez no se da por enterado, seguimos en el absurdo de funcionar con reglas españolas, con la normativa española que no aplica, porque claro, en fin, que estamos Y con el haciendo presupuesto un del papelón, 22. estamos haciendo un papelón con el presupuesto efectivamente absolutamente caducado, y es imposible planificar nada, que es lo que viene a decir cada vez que abre la boca o la señora Herrero o cualquier informe, por supuesto, certificado por ella, que es la presidenta de la autoridad fiscal, ¿no? Bendita autoridad fiscal, hace muy bien además con el informe de las pensiones, que es por lo que Bueno, acudía a la abogacía del la semana Estado, pasada ¿no? Claro, hablamos y la anterior. claro, porque es que, vamos a ver, precisamente porque el mandato es comunitario, bueno, pues eso está regido perfectamente, una ley orgánica donde dice cuáles son los informes que hay que hacer, y claro, esto de que le interese al gobierno que haga otro informe de las pensiones, Distinto, porque, distinto. claro, a ver si, El otro queda queda muy mejor, mal. a ver si sale mejor la foto, ¿no? Si salen más favorecidos, ¿no? Es que es una indecencia, es que es una Esto es indecencia. como si el gobierno, y no digo que sea, digo como si fuera un conjunto de indocumentados que han puesto ahí, que les han cogido de unas áreas que nadie sabe ni dónde existían, entre la simulación de currícula, que resulta que un buen número mienten a la hora de decir La lo guerra, que son. la guerra de los currículums de esta semana, ¿no? 20 y pico, ay. Que- Empezando por Pachi López, que es portavoz parlamentario del PSOE. Empezando por Parchi López, La única que ha tenido siguiendo narices. Dice por ingeniero cuerpo y- industrial cursando primero. Aparte que no te pega nada, que no tiene mentalidad de ingeniero, Pachi López. En todo caso, que se hubiera inventado una carrerita más modesta, más facilita, ¿eh? Porque ingeniero no parece, no es como No le dicen, da, no le da. como dicen algunos, da. me hace mucha gracia esa forma de definirlo, no es el lápiz más afilado del estuche. Y un ingeniero industrial, hombre, pues digo yo que los que conozco son bastante listos, ¿no? A mí me da mucha pena, ya sé que no estamos en la tercera pero política, siempre que estamos hayan en Economía acabado para la Todos. carrera. Me ha gustado, o sea, el gesto de Noelia Núñez, la honra. Sí, señora. Y además esto significa que cuando gobierne Feijóo, bueno, pues la Bueno, es que- regeneración y todo lo que hay que hacer para limpiar este país, pues está muy arriba, ¿no? En las prioridades Sí, que sí. del todavía líder de la oposición, que esperemos que más pronto que tarde sea presidente del gobierno de España, pero es tremendamente injusto porque, claro, es que aquí ha mentido con la trayectoria hasta el apuntador de todos los partidos y muy particularmente del Partido Ya, Socialista, pero, ¿no? espera, pero precisamente eso es lo que le da a este acto, que no ha sido voluntario, porque ella se lo estaba pensando, pero Sí, al es final, Feijóo quien dice, al claro, final por ha eso dicho Feijóo, nombro, vamos a nombro ver, Feijóo. él y tú más, no. O sea, aquí nosotros tenemos que dar, Somos distintos. tenemos, Claro. somos distintos. tenemos que dar el do de pecho, o sea, lo siento, hay Sí, 20, pero pues, es una pena, ¿eh? hay Porque 20, además pues peor para ellos, te quiero decir, o sea, ellos son la los que manera están en la quedando que mal ha ahora. sido linchada en redes es que se le tenía Bueno, muchas pero ganas a las redes- Noelia, porque Noelia es Y joven, Puente, Noelia es y guapa, Puente, Noelia es bueno. lista y Noelia da una caña en las tertulias Que sí. al gobierno y claro, pues había ganitas y además y le han hecho daño y es una tipa estupenda. Y Yo tengo el además ha gusto de venido conocerla a- y es estupenda. Ha venido a protestar el que menos tiene que protestar, que es el Puente, Ah, bueno, que con, por con el- cierto, con el Claro. supuesto con su máster y tal. de la Jaime Vera, que ya dijo Carmen Calvo en el 18, cuando se le preguntó a Carmen Calvo, dijo, no, la Jaime Vera hace cursillos y hace... Pero
no hace másters, ¿no? O sea, ya en el 18, y se atreve a seguir poniendo que es máster en dirección política por una escuela socialista, por un centro de estudios socialista que es la Jaime Vera, ¿no? O el Jaime Vera. La escuela. No. Porque la escuela exige, el nombre escuela implica una dedicación al saber. Cuando uno no está en esa onda, había que prohibirle utilizar el término Yo escuela. no sé si se llama escuela, ¿eh? No, creo que Bueno, es posible centro, perdón, que sí, pero en me todo da caso igual. una escuela, sí. Vamos a hablar Eso es ahora verdad. de Banco Santander. Porque verán, la falta de educación financiera continúa siendo uno de los grandes retos sociales en la actualidad. Mira que desde aquí también lo intentamos. Es fundamental reforzar esta formación para que desde los más jóvenes hasta los mayores enfrenten con mayor seguridad y confianza los desafíos económicos que se le presentan en el futuro. Conscientes de esta realidad, Banco Santander ha enfocado su trabajo en pro de la educación financiera hacia esa tarea. La entidad ha reafirmado su compromiso alcanzado en 2024 con un récord al impartir más de 1.660 talleres por toda España a través de su programa estrella que se llama Finanzas para Mortales, en el que han participado más de 450 profesionales voluntarios. Finanzas para Mortales es un programa que ofrece sesiones presenciales con contenidos específicos y diseñados según las necesidades de cada colectivo, con ediciones junior, senior e inclusiva, entre otras. Todo ello con el objetivo de acercar la educación financiera a todos los públicos, con especial atención a los colectivos vulnerables. Bueno, los aranceles, vamos a ver, ya sé que hablar de los aranceles y Trump es una osadía, porque como cambia cada día de opinión, podríamos estar todavía hablando del 125% después de los 90 días, después del 60, después de no sé qué, después de no sé cuántos. Ahora parece que la última, vamos a ver, ojalá que sea definitiva, que tiene buena pinta, mala pinta tiene todo, pero digo, mejor pinta que la que podía tener hace unos meses, es que nos impondrían unos aranceles del 15%. Es cierto que, claro, en sectores muy nuestros y muy, pues no solo el automóvil, que es muy importante, porque es muchísima mano de obra, son más de 2 millones de trabajadores entre los fabricantes y los componentes. En fin, el sector farmacéutico, luego qué decir del vino, de productos de nuestra tierra. Bueno, no sé si queréis no mojaron mucho por si acaso, o mojaron mucho, pero esto es lo que se está negociando, parece ser ahora mismo. Para mí, lo grave es que se esté negociando eso. Estamos hablando, que haya aranceles. Estamos hablando de proteccionismo. El proteccionismo se ha tolerado, pues por compasión, con los países menos desarrollados. Lógicamente deben de protegerse porque no son capaces de competir con el exterior. Entonces en política del desarrollo, el término proteccionismo, o lo que es lo mismo, el proteccionismo arancelario, como el proteccionismo por globalización, es decir, tales productos no entran por ningún concepto. Esto solo cuando miras en la historia económica, eso es lo propio de países muy pobres. Y el mundo los ha asumido porque bastante problema tienen con no tener recursos naturales, o no tener mano de obra especializada, o no tener equipo de capital suficiente. Pero Estados Unidos lo vamos a poner en la misma lista que Senegal o que Uganda. Eso es lo que quiere Trump, ¿no? Claro, bueno, lo que quiere es que pasta. le oyes hablar y reducir el déficit comercial, como sea. Pero le ha dicho el Fondo Monetario Internacional que esta no es la manera, pero vamos, se lo dice el FMI, se lo dice todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Es que para mí, hombre, yo comprendo que soy un anciano y que ya no tengo una capacidad para actualizarme en el pensamiento a lo que se lleva hoy, pero para mí esto es una novedad extraordinaria.
Y una anomalía. ¿Eh? Es una anomalía. Era lo típico y explicable. Es decir, países pobres, con escasos recursos, todo coincide. Países pobres con escasos recursos materiales, escasos recursos humanos y un nivel de desarrollo muy bajo, se protegen del alto rendimiento económico de los países ricos a base de aumentar el precio de sus productos a la exportación con un arancel que hace que ese bien en mi país cuesta un ojo y parte del otro, ¿no? Que esto lo diga Estados Unidos. A ver, Susana. Es una locura, Bueno, todo está abierto, pero hay que pensar... Solo Sí, una dime, cosa, dime, yo por favor. lo comentaba como mal menor lo del 15%, no es que esté de acuerdo con los aranceles ni nada que se le yo parezca, creo que ha pero quedado claro, pero es para habernos entre el- matado. ¿Qué entre dice el el ciento y castizo? pico, Para claro. habernos matado. Sí, no, o como es lo de Sánchez, ni tan mal. Ni tan mal, Ni tan mal. ni tan mal. No, hombre, no, y además es que hay que recordar que esto del 15%, si al final se consuma, claro, es que sigue siendo el 50% el aluminio, en fin, que esto no es ninguna panacea, claro que no lo es, lo que pasa que como venimos de donde venimos, pero hay que recordar que solamente, o hay que explicar que solamente estos dimes y diretes y esto de ahora, o sea, utilizar como arma arrojadiza y utilizar como herramienta de negociación y de presión algo tan serio como es el comercio internacional, ya hace un daño tremendo. Mira, he estado mirando los datos de las exportaciones españolas de textil, de confección y de calzado al mercado estadounidense, y resulta que ha caído en mayo ese sector, el sector de la moda, ¿no? Así en general, un 19%. Claro, si no sabes lo que esto, va a pasar. Claro, y esto es por la incertidumbre, o sea, esto no es aranceles del 15, del 20, del 30 o del 2 o de... No, es que el disparate de todo esto de tanto ruido en el mercado, pues hace que, por cierto, que hemos caído un 19% nosotros y la media de la Unión Europea el 4,8%, o sea, un sector muy vulnerable del que no hemos hablado tanto y tenemos que poner la lupa en él, que es el sector textil, ¿no? Y claro, ante esto, ¿qué es lo que queda? Pues lo que estáis diciendo los economistas y lo que venimos hablando estos últimos meses, ¿no? Que hay que diversificar al máximo las exportaciones, porque es lo único que nos queda para paliar los efectos de los buscar aranceles, otros ¿no? mercados, claro. Claro, es que si no, este señor lleva solamente 6 meses en la Casa Blanca y se nos está haciendo largo, ¿eh? Hombre, la gente del vino y de esa gente está intentando, pero claro, no es fácil. No abrir es una nuevos cosa mercados de hoy para hombre, mañana. es una tarea pero titánica. Vamos a hacer un pequeño bloque de publicidad y después vamos con todo Montoro. Libertad Digital les presenta el curso para aprender a invertir y gestionar su patrimonio. Es un curso online que nos permite conocer a las mejores empresas donde invertir, los mejores fondos de inversión del mercado o cómo tener éxito en las inversiones inmobiliarias. No deje que la inflación haga perder valor a su dinero y súmese a los mejores megatendencias para invertir con nuestro curso de estrategias de inversión y gestión patrimonial. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 91 523 9722, 91 523 9722. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Y además en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda para hombres tienes firmas como Timberland, North Sails, Rasmur, Mirto o Poland Shark. Para mujer, Donna Karan, Nalover. Para los más pequeños, Boss Kidswear, Hugo, Gap, Jack & Jones, Pepe Jeans Baño. Para chicos, Boss Orange. Para chicas, Inside Gap, Jack & Jones. Las mejores prendas para este verano te esperan en las segundas rebajas del Corte Inglés. Pero no solo eso, este 20% de descuento adicional llega también a los zapatos. Para mujer, con marcas como Geos, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers. Y a los zapatos para hombre, con firmas como Callahan, Clarks, Fluchos y Geos.
Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios. Para hombre, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld, Leiva. Para mujer, bolsos de Boss, West, Naulover y pañuelos de West, de Naulover y de Banarasi. En lencería te va a sorprender Chantal. Y en ropa interior para hombre, Besos y Kif Kif. Te brindarán la máxima comodidad. Las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Pues fíjense, las administraciones públicas, hablando de cómo gastan, repartieron en 2024 casi 41.500 millones de euros en ayudas públicas dirigidas a empresas, sindicatos y asociaciones. También a particulares y entidades extranjeras. Y es un informe del Ministerio de Hacienda en el que también se constata que en el primer semestre de este año las ayudas convocadas y ya concedidas suman casi 10.000 millones. En total, de enero a junio se han publicado 35.033 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas y fíjense, desde junio de 2019 al mismo mes de 2025, o sea, de este año, se han publicado 30 millones de concesiones de ayudas y subvenciones, como para seguirles el rastro. Vamos con Montoro porque siguen saliendo cosas. Hay un informe de los Mossos que muestra que el rechazo de Montoro a la reforma energética de Soria disparó la cotización de Abengoa, que es un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Dice que el ministro Soria trataba de impulsar normas que eliminasen las primas a las renovables, pero claro, estos eran presuntamente clientes de Montoro. También hemos conocido al mar, o sea, esto a más, porque hay que decir que aquí en Libertad Digital Luis Fernando Quintero lleva años publicando cosas de este tipo. De Abengoa, de Equipo Económico, lo hemos de leído, Montoro, sí, tal, claro. Y que nos puede sorprender que ahora, después de 7 años, o casualidad, se levante el secreto del sumario. ¿Qué hacía esto en 8 años de secreto del sumario? O sea, y justo ahora tal, pero al margen de que nos pueda parecer que se está utilizando, una cosa con la otra, se está Carmen. utilizando como una campaña en bote de humo, como no sé qué, como le ha venido muy bien a tal, me da igual. Hay que investigar, como ya ha dicho además también el Partido Popular, hay que investigar qué ha pasado ahí, qué pasa con Equipo Económico, qué pasa con Montoro, se hicieron leyes a propósito, se cobraron tal, les salió beneficioso, en cuanto alguien se llevó algo, pues todo eso habrá que saberlo. Claro. Pero la realidad es que estos asuntos llevaban ya en la prensa meses y meses y meses. Y otra realidad en paralelo a esta es la utilización que ha hecho Montoro de la propia agencia tributaria, que eso es otro tema. O sea, cómo Montoro pues ha hecho la vida imposible a Esperanza Aguirre, cómo consiguió echar a Soria, cómo se ha metido con periodistas a tutiplén porque no le gustaba, porque le criticaban. Primer ejemplo, Chicote, que los de ahora lo hacen igual, porque los de ahora te mandan a la inspección y si no que se lo digan a Carlos Cuesta. Pero bueno. Sí, con menos alaracas, ¿no? Con más disimulo. Pero eso es al margen de esto. Pero es terrible en todo caso. Del caso Equipo Económico. Pero eso es una realidad que tampoco se puede olvidar de Montoro y que, oye, ya que te han puesto en el foco, pues tío, te tienes que llevar todos los coscorrones que hay que darte, ¿no? Que es que también utilizaste la agencia tributaria como te dio la gana, o quién te dio esas declaraciones. Pues alguien te las tuvo que dar y no era precisamente legal, o por lo menos no es alegal, digamos, que un ministro de Hacienda conozca las declaraciones de la renta de las personas físicas. Es terrible, nos sitúa a los contribuyentes en una posición aún de más indefensión de la que ya sentimos, porque todos nos sentimos tremendamente indefensos ante la agencia tributaria y muchas veces no protestamos porque pensamos que tenemos todas las de perder. Cuando surge pues un caso como el de Ana Duato, la actriz, hace poco, es madre mía, claro que hay que protestar, merece la pena protestar. Sí, claro, tienes que tener una Xavier pasta Alonso, para pagar abogados. Pero tienes que, claro, eso es, me lo has quitado de la boca, tienes que tener un músculo económico que no todo el mundo se puede permitir. A ver, lo de Equipo Económico y Montoro tiene toda la pinta. Sabemos que el caso está ahora mismo en fase de instrucción. Lleva 7 años el juez de Tarragona hilando, trabajando
de manera minuciosa, Se entendemos. supone. Claro, y que va mucho más allá de Montoro, porque claro, hablamos del personaje público, hablamos de Cristóbal Montoro, pero claro, es que hay 27 investigados, 5 empresas, una patronal gasista, en fin, que estamos hablando de un escándalo, De un entramado, que se dice. si al final, efectivamente, de gran envergadura, ¿no? Y todo hace pensar, de momento presunto, porque estamos en la fase de instrucción, insisto, bueno, en que había una estructura de presión a favor de las empresas. En un extremo estaba Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, y al otro su hermano Felipe, que era el que trabajaba directamente en Hacienda, y todos los caminos conducen a eso, y todas las informaciones que se están publicando llevan a eso, ¿no? En fin, es un escándalo grande, hay que llegar hasta el final, también hay que hacer mucha pedagogía, hay que recordar o hay que explicar para quien no lo sepa todavía que de esto han pasado 7 años, ¿no? Y en estos 7 años Sánchez no ha tocado ninguna de las leyes que Montoro supuestamente retorció para favorecer a las empresas, con lo cual piensa mal y acertarás, oye, es que a lo mejor también le viene bien a Sánchez, ¿no? El que Tener sus contentas a empresas esas. afines se beneficien de esa legislación. Bueno, pues claro, no puedes criticar y no puedes, si no has visto que hay una legislación ahí que podía tener algún tipo de pega, ¿no? Y si lo has visto y te has aprovechado, peor me lo pones, ¿no? Y luego también hay que decir, claro, que en todas las casas cuecen habas. Esto no es consuelo, pero en todas las casas cuecen habas, porque también exclusiva de Libertad Digital esta semana, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permitió que la empresa del hermano de Chimo Puig en Valencia pues esquive, Sí, ¿no? sí, sí. O esquivara la prohibición de contratar con la administración pública, a pesar de haber sido condenada por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia. O sea que cuidadito, que esto de las puertas giratorias, ¿no? Que, bueno, entras por un lado, sale... Esto ni va a empezar con Montoro ni va a acabar con Montoro. Y de los Lo que han raseros. hecho es Y de los engrasarlas, raseros. engrasarlas para que giren más rápido. No, Pepe. Y de las Tres en uno se llama eso, ¿no? de Le han las echado tres varas en de uno. medir. Aquí las varas de medir es hola Montoro, no sé qué tal, guava, hola Noelia, que sí. Pero, ¿y lo tuyo? No, lo tuyo no. Lo tuyo, según Sánchez, en 2018 se acabó la corrupción. Hombre, pero si tienes a un tío en la cárcel. No, a un tío no. Tienes a tu secretario de organización del partido en la cárcel. Otro que, el anterior, que ya veremos. Imputados, pero Fiscal vamos, general del Estado, te salen el imputados hermano, por aquí. la o sea, mujer. ah. Madre mía. O sea, y decir que se ha equilibrado la balanza de la no, corrupción. por favor. No, Es que están en eso, es que dicen que se ha equilibrado. pero es que vamos a ver, o el se ha debate. equilibrado, es pero que no es perdona. comparable A ver, de ninguna de Susana, las maneras. perdona, o se ha equilibrado o no había o la corrupción se había terminado. ¿En qué quedamos? O sea, lo que no puede ser es las dos cosas a la vez. Es que, Con a ver, este profesor. gobierno todo es posible. Bueno, no, sí, es claro. es que mira, mi experiencia llega a ser tan fatídica en esto que estamos hablando que tengo conciencia de un caso en el cual se le pide al contribuyente que aporte documentación sobre del libro de inventarios, del libro de gastos y del libro de ingresos. Era un profesional, ¿no? Este caballero aporta la documentación, le vuelven a mandar un oficio semejante diciendo que como no ha aportado nada, que aporte libro, vuelve otra vez a presentarlo. Esta vez, en vez de hacerlo por correo, lo presenta a la agencia tributaria para que la agencia tributaria Presencial, dices, en la oficina. presencial lo presenta en la agencia tributaria para que le dé el curso correspondiente. Pese a eso, vuelve a recibir otra vez pidiendo exactamente lo mismo. Demencial. Y pasados 15 días de ese último, recibe de la agencia tributaria, no digo el lugar, que era el quien estaba manejando la inspección, recibe un oficio diciendo que como no ha presentado ninguno de los documentos pedidos, Madre mía. lo que se le hace la declaración Una nueva, paralela. la nueva declaración del IRPF,
eliminando todo lo que eran gastos en el profesional. Sí que conocían los ingresos, o sea, el libro de ingresos era menos importante, pero el libro de gastos... Hacían lo que les interesaba, ¿no? Claro. Claro, Madre y me mía. dice el compañero, bueno, ¿y tú qué crees? Yo digo, creo que olvídate de Hacienda, no tiene solución. Esto es corrupción pura, porque cuando eres capaz de, después de 3 peticiones de documentación cumplidas, digas que como no han presentado nada, haces la paralela que se le llamaba antes, ejecutiva, directamente al Tribunal Económico Administrativo, Claro, claro, sabe que salir. que ahí a lo mejor podemos Encontrar discutir algo racionalidad, y claro. encontrar sentido jurídico. Es decir, Lo otro es todo ingresar y pero político. esto es que es increíble. Este tipo de administración, yo llevo muchos años ejerciendo la profesión y nunca me he encontrado la desfachatez, porque es la paralela ahora ya no es paralela con insulto. Ejecutiva. Pero ¿Sabes cuándo cambió todo? Cuando se cambió la carga de la prueba. O sea, cuando Claro. ahora Se es invirtió, el eso. contribuyente el que tiene que demostrar que es inocente. No, hombre, no. Demuestre usted que es yo te que es presento culpable. todo, yo te presento todo. Y tú tienes que, con lo que yo te presento, decirme a mí, pues Eso es lo mentira y lo que tal. ha presentado no es correcto. No yo presentar cosas para que usted decida si es correcto o no. No. Y desde que eso se cambió, Que sí. desde que eso se cambió, lo de Hacienda ha pasado a ser Pero Carmen, pues, es que un lo yugo, un yugo. último que puede hacer un órgano oficial es que, habiendo presentado 3 veces la documentación que piden, decir, como no ha presentado usted la documentación que le hemos pedido, la declaración final es esta. Y luego, claro, como los tiempos de la justicia son los que son, yo esta semana he conocido un caso de un conocido mío que ha estado 10 años. Claro, 10 claro. años. Al final le han dado la razón. La jueza le ha dado la razón. 1,5 millones de euros le reclamaban, ¿eh? Que no es poca cosa. Un Claro, pero ¿Sabe habrá tenido que hay que ponerlo? Habrá tenido que llegar al contencioso administrativo. bueno, No, se ha no, gastado perdona, y un poner un dineral. aval, y poner Se la ha- pasta, Se y ha poner la gastado un pasta. dineral, 10 años pendiente de esto. 10 años. Al final le ha salido bien, claro. Pero bueno, pero esto Perdona, hay muchos compañeros es nuestros que razonable. por culpa de Montoro siguen todavía esperando resoluciones judiciales de todo aquello. con O sea gravísimos que, problemas ojo, económicos. Exacto, o con sea, gravísimos gente problemas que ha tenido que hipotecar la familiares. casa, en fin, pues todo lo que te imaginas para poder hacer frente a todo aquello. O sea que, muy bien, Montoro. Bueno, ¿os ya. va a ir de vacaciones o no? Sí, hombre, un poquito sí, ¿no? Poquito, ¿no? Poquito. Profesor? Yo el día 30. A tu Levante, ¿no? A Valencia. Al día 30, sí. A casa, Vale, muy a su bien. Valencia natal. Pues nada, que lo paséis muy bien. Susana, muchas gracias. De Un todas placer. maneras, algún día después nos veremos por ahí por agosto. Sí, quizá. me toca, antes de irme me toca el 8 Ah, o vale, así, vale, creo muy que bien, nos muy bien. vemos. Vale, Sí. pues a ti en septiembre. Gracias a ti. Que hay que decirle a todo el mundo que en septiembre tenemos algo muy importante que contarles, así que atentos a la jugada. Anda. Gracias Naya Pertusa, que está en la producción, David López a los mandos técnicos, gracias compañeros de Libertad Digital Televisión, ya saben que ahora en cuanto acabe el programa en la radio pueden verlo ya en televisión y después más veces. Y además en el podcast que subimos, en el Spotify, en todas las plataformas, como quieran, donde quieran y cuando quieran nos pueden escuchar y ver. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, si quieren. Mientras tanto, pasen un feliz fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.